¿Qué tal, amigos de Consentido? Hoy estamos nuevamente listos, preparadísimos para platicar con un personaje muy famoso para que conozcamos al hombre detrás del personaje. Él se llama Alfredo Morales Velázquez. Si les digo solo así, probablemente están levantando una cejita y tienen cara de signo de interrogación, pero es realmente famoso. Todos lo conocemos como el caricaturista más famoso y popular de Guatemala. Él es Fo. ¿Qué tal, Alfredo? Hola, ¿qué tal? Mucho No sé gusto. cómo decirle en esta plática. Le digo Fo, le digo Alfredo. Es indistinto. Si alguien le grita en la calle, Fo, usted voltea a ver. Volteo a ver. Y si le dicen Alfredo, también. Igual. Bueno, ahí vamos a ir mezclando. Sí. Vamos a empezar con Alfredo porque es a quien yo quiero conocer y quiero compartir con todos mis amigos de Consentido. ¿Cómo descubrió el arte usted? ¿De chiquito ya dibujaba? No, desde pequeño uno va descubriendo cuáles son las habilidades que trae, ¿verdad? Y una de las que yo traía era dibujar. ¿Desde pequeñito? Desde muy pequeño. ¿Y en su familia hay algunos otros que sean artistas? No, solo usted yo. es el único. Sí. Y bueno, que el dibujar lo llevó a su ejercicio profesional. No solamente se dedica a hacer las caricaturas del periódico más importante de Guatemala, diría yo, que es Prensa Libre, sino también es arquitecto. Así es. ¿Qué llegó primero? ¿Se empezó a dedicar a la caricatura de manera profesional, luego a la arquitectura? ¿Cómo? No. Fíjese que hay algo curioso, es decir, yo tenía, desde pequeño sabía que podía dibujar y tenía la habilidad. Sin embargo, nunca ha sido, digamos, lo que más me ha arrastrado en mi deseo de hacer algo. Es decir, no es la prioridad que yo tuve. Digamos, me gustaba a veces escribir, y me gusta mucho más la música, por decirle algo. ¿Ah, sí? Pero obviamente es un poco más difícil porque no tengo esa habilidad como para dibujar. Entonces yo comencé incluso haciendo carrera técnica, es decir, mi papá a todos nos obligó a estudiar una carrera técnica porque decía, bueno, si no sigue en la universidad, ya tiene un oficio. Entonces todos estudiamos una carrera técnica. ¿Y usted estudió? Yo estudié electricidad, no estudié dibujo. ¡Ah, no! Entonces, porque mi hermano mayor había estudiado dibujo, mi hermano que seguía estudió electrónica y como no había otra, yo me metí a electricidad. ¿Verdad? Para que hubiera un poquito de todo en la familia. De todo en la familia, así es. Y entonces así me gradué como bachiller industrial y perito en electricidad. O sea que si yo tengo algún problema eléctrico en mi casa, también le puedo echar una llamadita. Así es. Todo lo controla bien, de cables y como... Bueno, digamos, ahorita ya no tengo tanta práctica, pero sí, eso me ayudó mucho, ¿verdad? Entonces, gracias a eso yo me metí y seguí, digamos, una actitud hacia una carrera técnica también en la universidad. Y yo comencé estudiando ingeniería. Sí, tenía mucho sentido. Porque todos mis amigos del Instituto Técnico Vocacional, que es donde yo estudié, todos se metieron en ingeniería, entonces quiera que no, todos seguimos a lo mismo. Pero ya en ingeniería y en la universidad ya uno va descubriendo muchas otras cosas, ¿verdad? Ya como que está más maduro. Y entonces yo me di cuenta que realmente ingeniería no era como lo que más me gustaba, sino que a mí siempre me gustó el hecho de los espacios, manejar espacios y diseño principalmente. Y eso me llevó a mí a cortar, bueno, no que ingeniería, sí, definitivamente no, me va a frustrar un montón. Entonces me cambié a arquitectura. Que eso requiere mucha madurez y mucho valor, porque... No sé, la manera en que nos educan nos hace pensar que cuando cambiamos de opinión estamos fracasando. Sí, cuando realmente yo creo que aceptar que uno pues cambió de opinión es un logro más que un fracaso. Así es. Y bueno, entonces pasó a arquitectura. Arquitectura, entonces ahí fue donde ya comencé a desenvolverme como arquitecto y como dibujante. Volví a tomar todo lo que ya traía, ¿verdad? Como le dije, yo no era mi principal prioridad el dibujo. Y entonces ya en arquitectura, descubriendo el diseño y el diseño gráfico y un montón de cosas, ya empecé a buscar una rama en donde pudiera expresarme mejor. Y ahí fue donde comencé a dibujar y a hacer las caricaturas de mis amigos, de mis catedráticos, y empecé haciendo un folder de todo el trabajo que hacía, ¿verdad? Y nunca lo cachó un catedrático, porque me imagino que las caricaturas ya desde ese entonces ya tenían su tinte humorístico. Sí. No, porque la verdad que solo circulaban entre amigos, ¿verdad? Y obviamente entre amigos no se traicionan, ¿verdad? Entonces, al tener yo ese álbum, uno de mis amigos tenía un contacto en Prensa Libre.
Su papá era columnista y era un poeta que publicaba mucho ahí. Entonces me preguntó si al ver el trabajo me dijo, no te interesaría publicar. Pues por supuesto que sí, ¿verdad? Nunca se lo había imaginado. Nunca, porque ni siquiera yo tenía esa intención de hacer caricatura, ¿verdad? Entonces él movió todas las conexiones y yo llevé mi folder y a ellos les gustó. Y desde ese tiempo me dieron un espacio. ¿Que han pasado 26? ¿Cuántos años han pasado? ¿Qué más? Yo comencé en 1986. ¡Hala! ¿Todos los días? No, comencé haciendo caricatura de humor blanco, porque en ese tiempo, como le digo, no tenía ninguna intención de hacer caricatura política. Máxime que en el 85 ya... Era bastante más difícil hablar de criticar a alguien en la política. Estábamos apenas entrando a la edad, digamos, de la democracia. Democrática, ajá. Entonces yo no quería hacer caricatura política. Entonces comencé publicando humor blanco en la revista Domingo, ¿verdad? Y entonces era una caricatura semanal. Durante un año estuve así, hasta que el editor de la revista de ese entonces me dijo, mire, a veces su caricatura como que es muy ingenua, ¿verdad? Y se publicaba en una hoja que traía que una chica con era poca para ropa, adultos, digamos. así, digamos, y casos insólitos. Entonces me dijo, ¿por qué no cambia la temática? Me dijo, ¿por qué no hace caricatura política? Yo, dije yo, ya está bien, pues. Y comencé un par de años después a hacer ya caricatura política. A desarrollarse por ahí, que no ha de ser nada fácil. Yo de verdad creo que el humor, cualquier arte que se dirija hacia el humor, yo creo que es lo más difícil de hacer. Es muy difícil. Ser humorista es muy difícil, mezclar la política con el humor también ha de ser muy difícil, y ya vamos a descubrir cómo lo hace nuestro invitado de hoy. Él es Fo y está en Consentido. Ya regresamos. Bienvenidos de regreso. Hoy estamos platicando con Fo, que ya casi va a cumplir 30 años de llevarnos, pues de un tiempo para acá, diariamente una caricatura. Empezó, me decía, con el humor blanco, luego alguien le propuso como subirle un poco el tono, muchas gracias, subirle un poco el tono a sus caricaturas. ¿Cómo logró eso? Porque de que yo le diga, mira, ¿y por qué no te dedicas a tocar estos temas? A que realmente surja la inspiración, ¿cómo lo consigue? Pues, ¿cómo pasó después que yo hice retomar esta carrera? Es siempre afrontándolo como un reto, ¿verdad? Si me dijeron, bueno, hay que cambiar la temática, bueno, intentémoslo, ¿verdad? Y si no sale, pues ya no sigo publicando. Es decir... Que sí salió. Sí. Entonces, así, afrontando que hay que tomar las situaciones de que si a uno le dicen algo, pues hay que intentar hacerlo y si sale, está bien, ¿verdad? ¿Y qué tan fácil le resulta? Usted es arquitecto. Digamos que cuando un arquitecto empieza a hacer un dibujo, empieza a hacer un diseño, empieza a pensar en lo que va a hacer, puede que algo no le funcione, agarra el plano y lo tira. Por supuesto. ¿Qué tanto le pasa eso en las caricaturas? Pues me pasa no tan seguido, pero lo que pasa es que también ahí tengo un problema, que es el tiempo de entrega. Es decir, yo cuando comencé a trabajar, e incluso cuando comencé a trabajar diariamente, yo llegaba a las 4 de la tarde, pero tenía que antes ir a sesión de consejo editorial para ver cómo estaba el ambiente, cómo se iba a esbozar el periódico y a ver ideas y todo ese tipo de situaciones. Estábamos saliendo tipo 5:30 y a veces me pedían la caricatura a las 6. A las 6 para ir a imprimirla. Entonces era una situación de que no hay, aquí sí que agarrar las ideas y empezar a trabajar y sobre la marcha. Es un ejercicio constante. Hemos hablado con muchos artistas en Consentido, escritores, en este caso me acordé de los escritores que dicen, es que esto no es de que llegue una musa y te hable y te sí. ilumine desde el cielo un rayo mágico, no pasa eso. No. Es un ejercicio constante de sentarse y escribir. O los músicos, de sentarse y hacer música. Lo mismo pasa con usted, que me imagino que ya después de tanto tiempo, ya su mente trabaja mucho más rápido. Más rápido, sí. Sí, así es. Digamos eso de las musas, yo creo que sí hay un grado de inspiración siempre, sí. ¿verdad? Pero también hay veces que las situaciones para las caricaturas tienen que ver mucho con los temas. Y hay veces que el tema y el humor
llegan, cazan tan perfectamente que la misma caricatura como que ya está hecha, solo uno la toma y la hace, ¿verdad? Hay situaciones de caricaturas donde yo veo estas caricaturas, yo no sé ni siquiera cómo se me ocurrieron, pero es porque estaban tan ahí. Sí, que se hicieron solas, se puede decir, ¿verdad? Usted se tiene que mantener, usted debe ser la persona más actualizada de toda Guatemala. Obviamente, sí. Tengo que estar desde temprano viendo qué pasa. No solo nacionalmente, sino que internacionalmente. ¿Y cómo divide su tiempo? ¿No le resulta muy difícil porque sigue ejerciendo como arquitecto? Así es. Bueno, yo me levanto bastante temprano. ¿Así? 4:30 de la mañana para empezar a ver noticias y todo, cómo está todo el ambiente. Luego me dedico a mi carrera. Voy oyendo la radio cuando voy en el carro. Al almorzar veo la televisión, cómo están los noticieros. Regreso a trabajar, después me voy a la prensa y ahí ya veo cómo está esbozado el periódico y cuál es la noticia más importante. Digamos que desde las 4:30 de la mañana que se levanta ya empieza a inspirarse. Temas. Así es. Y bueno, me hablaba que al principio sus caricaturas tocaban como el humor blanco, sobre todo porque en el 85 más o menos era mucho más difícil criticar a un político. Pero eso no significa que ahora la gente no sea susceptible, digamos, o no hiera susceptibilidades. Sí, ¿cómo ha sido ese tema en su carrera? ¿Ha sufrido de censura o ha ganado enemigos? No, censura no he tenido. Eso sí, le he de reconocer que en el periódico siempre me han dado una libertad tremenda para escoger mis temas. Lo que sí he tenido es que algunas caricaturas y en algunos ejercicios presidenciales, unos son más, abiertos hacia la crítica y otros menos. Y entonces, cuando son menos, ya empiezan las presiones hacia el periódico y hacia uno para que no publique ciertas caricaturas. ¿Y nunca ha estado a punto de dejar de publicar por la presión que alguien está haciendo? Pues no. Es decir, solo la presión es obviamente del hecho de llamar y decir, mire, no se publica esta caricatura, o que no se publique temas sobre tal y tal personaje, porque la caricatura no la conocen, ¿verdad? Pero sí, no hablar sobre la persona tal y tal, ¿verdad? Entonces, y usted que les dice, jaja, bye. Sí, no, olvídese. Nunca van a poder, digamos, interferir sobre mi trabajo de esa manera. Es una persona muy dichosa, o no se siente usted dichosa. ¿Cuántas personas son censuradas? Así es, sí. Pues sí, yo me siento muy protegido por el periódico, principalmente. Que además, de quien estamos hablando es de Fo, no estamos hablando de usted como persona, sino de un personaje que crea personajes. Así es. ¿Cómo nació ese personaje? ¿Por qué se llama Fo? Pues mire, como yo me llamo Alfredo, desde mi niñez le ponen a uno un diminutivo, entonces a mí me decían Freddy, pero ese diminutivo nunca me gustó, entonces cuando yo hacía tarjetas y para poder firmarlas, en vez de poner Freddy ponía F y un puntito, pero el punto era como un cerito. Entonces a veces algunos le dicen, ¿pero qué firmas Fo? Y no es Fo, es F de Freddy. Pero se fue quedando y me gustó, ¿verdad? Entonces ya cuando empecé a hacer caricatura profesional ya empecé a firmar como Fo. Pero el origen es ese, ¿verdad? Es de un diminutivo. ¿Y nunca lo pensó? O sea, ¿no dijo cómo me pongo como caricaturista? No, porque como firmaba casi todas, como ya sea caricaturas en mis tarjetas de felicitación, de cumpleaños o de cuestiones así, entonces siempre firmaba F. punto, ¿verdad? Entonces me acostumbré. ¿Y usted me haría una caricatura a mí? Claro. Supongo que hay caras o personajes que son mucho más fáciles de caricaturizar. Hay caricaturas hay personas que son caricaturas andantes. Con alma. Sí, a mí me ha pasado también que veo una persona y digo, es que tiene cara de caricatura. Sí, exacto. Sí, hay rasgos como muy característicos. Sí, hay más sencillos y hay más difíciles, ¿verdad? ¿Y los cabezones cómo nacieron? Bueno, ellos están inspirados en mis sobrinos. ¿Ah, sí? Ellos nacieron en 1908. Uno nació en el 87 y otro en el 88. Entonces, como estaban muy cercanos, se miraban como muy como gemelos. Y nosotros les decíamos los cabezones porque tenían la cabeza muy grande, ¿verdad? Entonces, de ahí nació la iconografía, digamos, de ellos. Están inspirados en ellos.
¿Y ellos lo saben? Sí, lo saben, obviamente. Ya son personas adultas. Ya son adultos ahorita ya. Sí. Vamos a ver de dónde más se inspira Fo para estar todos los días, no solo inspirándose en la política, en las noticias que pasan alrededor del mundo, sino para darle a eso el toque humorístico. Hoy estamos platicando con él aquí en Consentido. Ya regresamos. Bienvenidos de regreso. Hoy estamos en un consentido especial conociendo a un consentido. Yo digo que usted es consentido de Guatemala. Él es Fo, ya nos ha contado cómo llegó a ser lo que es hoy, como arquitecto, como ser humano y como caricaturista. Sus caricaturas usualmente son divertidas, son humorísticas, pero también hay algunas por ahí que son sumamente conmovedoras. ¿Cómo decide usted, cómo nacen estas caricaturas que son conmovedoras, tristes algunas? Pues mire, como cuando uno tiene que graficar la realidad nacional, lo sucede eso, ¿verdad? Que hay veces que hay tragedias. Y hay veces que son caricaturas en las que uno no quisiera hacer al tocar el tema, ¿verdad? Porque muchas personas no lo entienden de esa manera. Cuando uno le toca graficar una tragedia, a veces dicen, ¿por qué se está burlando de eso? Y no se está uno burlando de la situación, sino que tiene que esbozar lo que en ese momento pasó. Me pasó mucho por ejemplo, con los atentados del 11 de septiembre, que yo saqué al siguiente día una caricatura donde aparecía la Estatua de la Libertad llorando, y recibí un correo de los Estados Unidos en donde me dijo cabalmente que no me estuviera burlando de eso, pero no era una burla, pues era simplemente graficar lo que había pasado. Bueno, si yo vi una vez un libro sobre el conflicto armado de Guatemala y todo eran caricaturas, que en ningún momento era un chiste, pues. Así es. Usted tiene un blog donde podemos ver varias de sus caricaturas. Así es. ¿Nunca ha pensado publicar un libro? Sería fantástico. Pues el blog resultó porque no pude publicar el libro. Ajá. Sí, es que fíjese que mucha gente me pedía, mire, ¿por qué no publica un libro? ¿Por qué no hace un libro? Pero realmente hacer una publicación con más de 6,000 caricaturas es totalmente antieconómico. Pero podría haber ahí una edición. Sí, podría ser, pero aún así para financiarla siento yo que para mí no está dentro de los parámetros económicos. Han salido. Espérese, que después de que veamos este programa al aire, va a haber. No, sí, de verdad, a mí sí me gustaría, seguro hay ahí, o tal vez hay alguien ahí del otro lado que tenga que ver con una editorial, tenemos algunos amigos, ahí les vamos a ir a... Porque yo creo que las caricaturas que vemos todos los días de Fo ya se volvieron parte de alguna manera de la cultura del guatemalteco. Incluso las personas que agarran el periódico y ven solo los titulares, que no se detienen a conocer a fondo la noticia, pasan por su página, por donde está la caricatura publicada, esa sí la leen, porque es muy fácil de leer, algunas que ni siquiera tienen texto, ¿no? Así es. Si no se entiende solo con el dibujo, y también a través de eso nos enteramos de realidades o de noticias, y está presente en nuestra vida la caricatura. Van a ver que van a hacer un libro de Fo. Pero como le menciono, el blog surgió cabalmente para estas personas porque yo les dije, bueno, les voy a poner parte de mi archivo para que ustedes puedan verlas gratuitamente, las bajen si quieren, ¿verdad? Y ahí hay mucho de la historia desde que comencé a publicar diariamente, que eso fue en 1992. Ya entonces ahí ya pueden acceder a las caricaturas y algunos hasta piden, mire, pues, se recuerdan de una caricatura que yo ni me recuerdo, ¿verdad? Ajá. Entonces tengo que ir a buscarlas a los archivos y se las subo, ¿verdad? Aquí está apareciendo el blog en la pantalla para que todos nuestros amigos de Consentido vayan a visitarlo. Como le decía fuera de las cámaras, en este tercer segmento tenemos preparado siempre para nuestros invitados una lista de palabras. Tenemos preparada la lista. Claro, es una lista de palabras elegida para usted. Para que me conteste con una frase o con una palabra, así rapidito. Guatemala. Hogar. Otto Pérez Molina. Lo ahí siento. me dejó bloqueado. ¿Y si le pregunto a Roxana Valdetti? Digamos, un presidente más, una vicepresidenta más. Quino. Un genio. Su caricatura favorita que usted haya hecho, que de verdad la vea y no solo se ría, sino le guste el trazo. Es una caricatura que hice de Alfonso Portillo poniéndose una máscara del santo. Esa fue una de las mejores caricaturas que a mí me encanta, ¿verdad?
Y esa también está en el blog. Esa está en el blog, sí. ¿Y su caricatura favorita de otra persona? De otra persona, ¿cómo así? De alguien más, por ejemplo, de Quino o de otro caricaturista. Bueno, es que como son tantas, realmente de Quino puedo decirle una cantidad enorme de caricaturas, incluyendo las que tiene con Mafalda, que no podría escogerle una, ¿verdad? Simplemente creo que el material que él tiene es como para gozárselo todo. Sí, es genial, Quino. Que además también se parece con usted en el sentido de que es muy político. Sí, exacto. Solo que él son como historias más largas, ¿no? Y lo que quiere transmitir todos los días usted a través de sus caricaturas, ¿podríamos decirlo en una frase? Crítica. Que además no solo es la crítica que viene de Fo, sino ayudarnos a nosotros también a... Así es, que vean por qué es la crítica. ¿Y la risa, qué significa para usted? Es un bálsamo. Me gustó la palabra con la que describe la risa. Cuénteme de sus premios. Ha ganado varios premios. Sí, recientemente, bueno, no fue premio, fue una invitación que nos hicieron de Suiza a dos caricaturistas, a dos colegas, un hondureño y un salvadoreño, y a mí para que fuéramos a mostrar nuestro trabajo a un festival que es internacional de los derechos humanos. Entonces escogieron nuestras caricaturas, fuimos allá, expusimos y además participamos en un foro para que habláramos de la situación de cada uno en su país y si tenía problemas con la censura y ese tipo de situaciones. Fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora. ¿Y conoce a más caricaturistas de Guatemala? Sí, los conozco a los que en ese tiempo estuvieron y a los que hasta ahora están, ¿verdad? La mayor parte. Además, para los que vienen surgiendo ahora, usted es una inspiración. Pues sí, yo esperaría que hubiesen más, ¿verdad? Pues nosotros esperamos que también haya muchísimas más caricaturas de parte suya. Vamos a visitar su blog, vamos a ver qué hacemos con lo del libro para que eso suceda. Muchísimas gracias, Alfredo, por su tiempo. No, muy amable. Ha sido para mí personalmente de verdad un honor conocerlo, ponerle cara también, porque yo no lo conocía hasta hoy. Y espero que ustedes también la hayan disfrutado y la hayan pasado tan bien como nosotros. Nos encontramos la próxima semana. Recuerden usar en el Twitter el hashtag Consentido1850. Soy Beatriz del Cid.